¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales aquí en Súmate al Éxito. Hoy tenemos al doctor Sherman Valdárrago Santos. Él es abogado y consultor jurídico de Grupo San Marcos Abogados y Consultores. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Luis Enrique? Bienvenido aquí a Súmate al Éxito. Bien, Grupo San Marcos Abogados y Consultores. ¿De qué se trata este estudio, doctor? Cuéntenos, por favor, comparta con nuestro público. Mira, Luis Enrique, nosotros somos una empresa, ¿ya? Que somos abogados que hemos egresado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Okay. Entonces, vimos en el mercado que de repente había gente necesitada, gente de escasos recursos, que de repente que por no tener poder adquisitivo, poder económico, simplemente la justicia no les llegaba, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos es, nos agrupamos abogados sanmarquinos y decidimos fundar este grupo, ¿no? A efectos de darle una buena orientación al ciudadano común de a pie y poder darle la mejor calidad posible de nuestro servicio. Excelente. Me parece un muy buen enfoque para empezar. ¿Qué significa población que no tiene acceso a la justicia? Como sabemos, por ejemplo, quien le habla viene de un sector populoso como San Juan del Lurigancho, en el cual hay muchas personas que de repente carecen de escasos recursos económicos. Claro. Entonces ellos de repente no pueden acceder a unos abogados que de repente tengan un conocimiento sólido, ¿no? En ese sentido, nosotros como abogados sanmarquinos nos agrupamos para poder apoyarlos a ellos, ¿no? Entonces, inicialmente de repente con tarifas módicas, ¿no? Haciendo un poco de cuestión social también, pero darle en cuanto a su caso, darle una solución, ¿no? que necesita. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, tomamos un caso y lo seguimos desde el inicio hasta el final, dando lo mejor de nosotros. Okay. Para cada caso, por ejemplo, contamos con varios abogados especializados en diferentes materias, en civil, penal, administrativo, laboral, como es en mi caso, por ejemplo, en materia laboral, ¿no? Quien le habla, por ejemplo, ha venido trabajando en las entidades públicas y muchas veces sabemos que los trabajadores de entidades públicas están sujetos de repente al régimen 728, al régimen del decreto legislativo 276 o de repente son CAS. Son trabajadores que de repente bajo contratos fraudulentos les hace trabajar el Estado sin darle la debida protección laboral. Es decir, estos trabajadores de repente tercerizados, de repente por un recibo por honorarios, simplemente no se les reconoce sus derechos. En ese sentido, yo que también he sido partícipe, he visto cómo muchos de los trabajadores y compañeros han sido despedidos, entonces decidí orientarme a la rama del derecho laboral a efectos de poder defender los derechos de los trabajadores. Actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos varios casos ganados, muchos casos ganados, por reposición, también tenemos casos de indemnización en cuanto a materia laboral. Entonces, invitarlo a tus oyentes a que puedan confiar en nosotros, ¿no? Que somos una firma seria. Como le decía, nosotros generalmente para cada caso apersonamos a 2 abogados especialistas en la materia y hacemos el seguimiento, ¿no? Y para que dé con la seriedad posible, ¿no? Cuando usted nos estaba comentando que este emprendimiento en algún momento, hoy en la forma ya de esta empresa sólida que es el Grupo San Marcos Abogados y Consultores, que tenían el enfoque, ¿no?, de que no todas las personas podían acceder a servicios jurídicos de calidad. Así es. ¿Sí? Se infiere que, digamos, la oferta de asesores, abogados, vamos a decir, no es siempre igual, ¿no es cierto? Hay unos que ofrecen un mejor servicio y otros que ofrecen un servicio, digamos, no tan bueno, ¿no? Esto obviamente en desmedro del cliente, ¿sí? Doctor, Perú es un país con hiperabundancia de leyes, pero donde muchas veces las leyes no se cumplen, ¿sí? Y al mismo tiempo en el que de pronto a veces el cliente, el usuario, el ciudadano a pie, siente que no hay la misma simetría cuando pensamos en la justicia. Mejor dicho, existe la impresión de que la justicia es asimétrica, más para el que más tiene y menos para el que no tiene tanto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comparte usted ese enfoque? En realidad sí, ¿no? Porque la justicia es una sola, ¿ya? Las normas son una sola, pero a veces el operador jurídico es diferente. No es lo mismo de repente. Hace poco hemos visto un caso de una maestra, creo que, por ejemplo, que arrolló a unos niños y que le habían dictado prisión preventiva. Así es. Y mientras otra señorita que
que había pasado algo diferente, entonces la opinión pública dice, pues no, parece que quien tiene más dinero de repente puede acceder más a la justicia. En realidad es un tema también del abogado, ¿no? El abogado tiene que tener sólida formación académica, pero muchas veces los abogados que tienen una buena formación generalmente van a orientar a las personas que le van a pagar bien. Exactamente. Entonces, en ese caso nosotros, como somos abogados que hemos egresado de una universidad pública, Universidad Nacional de San Marcos, entonces tenemos cierto servicio social hacia ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nos hemos asociado para darle una buena... a estas personas que de repente carecen de escasos recursos económicos, darle una buena orientación, darle una buena representación, pero no queda ahí, sino que también hacer el seguimiento del caso. Muchos abogados, a precio justo, me imagino. Obviamente los precios son sociales, tarifas sociales. Muchos abogados generalmente toman el caso por tomar, es decir, un abogado, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo veo temas laborales, temas administrativos. Pero, por ejemplo, si hay un tema penal que de repente se requiere de mi servicio, yo no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque es como un médico. Un médico, digamos, que es un pediatra, no puede ejercer de repente gastroenterología, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, contamos con abogados penalistas, civilistas, abogados tributaristas, laboralistas, y para dar el mejor servicio posible. Entonces, la satisfacción de nosotros es de repente que el cliente al final, cuando su caso ve ganado, entonces la satisfacción de nosotros es verlo contenta, ¿no? Correcto, contento. Claro. Justo eso era lo que le iba a preguntar. ¿Qué tipo de personas pueden recurrir a su estudio jurídico? ¿Y en qué casos, no? Digamos, teniendo qué problemática o encontrándose en qué situación. Nosotros vemos todos los casos, como le decía, en materia civil. Contamos con abogados en materia civil, en materia penal, en materia administrativa y en materia laboral. Básicamente lo que primero hacemos es estudiamos el caso, vemos el caso, de qué se trata, entonces luego de ello se conversa y entonces asignamos 2 abogados para que puedan representar a la persona. Pero digamos, ¿en qué casos? De manera sencilla, de repente violencia familiar, despido intempestivo, de repente una deuda que no nos pagan, choque de una unidad motorizada, robo, alguna situación de repente de encarcelamiento indebido. A eso me refiero. ¿En qué tipo de casos pueden recurrir a usted, a su estudio jurídico? En materia civil, básicamente temas de familia, ¿no? Alimentos, el tema de divorcio por causal, el tema de contratos de compra y venta, en materia societaria, digamos, el tema de constitución de empresas, en materia penal, también cuando hay un tema de delitos, ¿no? Flagrancia. Pero básicamente en lo que es mi tema, por ejemplo, vemos bastante el caso de despidos arbitrarios, ¿no? Hay mucha gente que es despedida intempestivamente, como le decía. Hay mucha gente que, por ejemplo, no sabe que de repente ya lleva buen tiempo trabajando en una entidad pública, por ejemplo, para el régimen 276, que son para la entidad pública, la gente no sabe que de repente trabajando un año ininterrumpido, de repente ya puede acceder a lo que es un contrato indeterminado. Claro. Pero esta gente no sabe y a veces después de 2 o 3 años que van trabajando por recibo por honorario simplemente son despedidos y el periodo de repente para plantear una demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial son 30 días. De repente desconocen eso y simplemente pasa el plazo y simplemente ya no pueden reclamar su derecho. O, por ejemplo, otro tema también que hemos visto bastante es el tema de los obreros municipales, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades actualmente vienen contratando por el régimen CAS, el cual de repente no debería ser, puesto que ya hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como hay el sexto plenario, por ejemplo, también en materia laboral, dice que tanto por ejemplo, Policía Municipal y Serenazgo, ellos deben de trabajar bajo el régimen 728, pero las municipalidades de repente negligentemente siguen contratando por el caso, de repente por recibo por honorarios, y estos trabajadores muchas veces, por ejemplo, en mi caso, que algún tiempo yo fui policía municipal, estamos sujetos de repente a alguna agresión o de repente a una intervención que realizas, de repente te lanzan una piedra o te lanzan algo y te lastiman. Entonces, si tú estás por terceros no tienes ningún beneficio. Claro, entonces nosotros como abogados lo que hacemos, entramos a ver ese tema y hacemos valer sus derechos de estos trabajadores, ¿no? Claro. Y una pregunta, doctor, para cerrar la entrevista, personas que tienen también que vienen del ámbito privado, ¿sí? Que tienen problemas laborales, ¿también pueden recurrir
Así es, como le decía, el régimen, en nuestra normativa, el régimen 720, el decreto legislativo 728 regula la actividad privada. Entonces, esos temas son temas recurrentes y temas que los vemos, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, a la SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, agotamos la vía administrativa y de ahí nos vamos al Poder Judicial, si es que es necesario. Si es necesario, porque a veces en vía administrativa no llegas a conciliar, y entonces ahí termina el problema, ¿no? Entonces, al final lo que la gente quiere, lo que la gente busca es la solución a su problema. Y entonces, al menor costo. Al menor costo, ¿no? Y en el menor tiempo posible. Claro, porque efectivamente muchas veces las personas desisten, ¿no?, de plantear demandas, incluso en la vía administrativa, porque dicen, no, ¿para qué? Si no voy a lograr el resultado, voy a tener que irme al Poder Judicial, más es lo que voy a gastar que lo que voy a recuperar, etcétera, ¿cierto? Así es. Mira, Luis Enrique, por ejemplo, tengo unos casos ya como para finalizar, en el cual, por ejemplo, algunos trabajadores municipales habían sido despedidos el año 2007 y a veces en vía administrativa pues han sido repuestos después de 6 años, 7 años, 8 años. Con ellos, por ejemplo, hemos logrado su indemnización, ¿no? Claro. O sea, que se indemnice el Estado, la indemnización. Si el Estado de repente incurre en despedir arbitrariamente o sin causa justa que está en la ley, tiene que indemnizar a estos trabajadores. Pero para eso tiene que contratar el abogado que conoce de la materia, ¿no? Porque también he visto algunos casos que, por ejemplo, me llaman y me dicen, doctor, ¿qué puedo hacer con mi caso? Cuando su caso simplemente, de repente, por no apelar, simplemente fueron la sentencia que quedó consentida y firme, y ya no se puede apelar, no se puede hacer nada, porque el otro abogado de repente no tenía tiempo, no podía, o estaba en provincia. Claro. En cambio nosotros, como le digo, por eso es que nosotros generalmente asignamos como mínimo 2 abogados para cada caso, para cualquier eventualidad. Muy bien, doctor, por favor, le invito a que brinde su información de contacto para que nuestro público o los interesados en saber más, hacer los servicios, los llamen y contacten. Como le decía, somos el Grupo San Marcos, abogados y consultores, somos abogados egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estamos a su servicio, nos pueden ubicar en los teléfonos 739-7957 o el 940-391-31, o también en el 913-923-255. Nosotros estaremos llanos a absolver todas sus dudas, la consulta es totalmente gratuita y nos llaman y tendrán abogados a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por visitar nuestro programa. Y amigos, los invito a que también visiten nuestro portal web www.sumatelexito.com, el espacio para el profesional independiente. Hasta la próxima.